Hola amigos, yo soy Robert de Bullmaster Capital y hoy vamos a hacer un análisis de los mercados financieros. Bitcoin, vamos a también hacer un análisis del S&P 500, del dólar, de los commodities como el oro, el petróleo. Sería bueno ver un análisis en largo plazo para ver cómo se van comportando y también cómo se va comportando con respecto al dólar. Entonces, quédate que te voy a traer un análisis muy interesante. No te olvides de darle like, compartir, suscribirte y acompáñame en el siguiente video. Bueno amigos, vamos a hacer un análisis de varios activos. Vamos a comenzar con índices, con el índice del dólar. Obviamente que el dólar tuvo una caída importante en gráficos mensuales, por lo que se espera un comportamiento en la subida de los precios. Aquí si usted lo ven, desde abril del 2025 no ha tenido una subida realmente interesante. Aquí vemos que en gráfico mensual el squeeze se empieza a girar a la alza, pero tiene em, el squeeze realmente es bajo y no tiene tanto volumen, por lo que se espera obviamente un retroceso luego que se desarrolle este valle que lleva acá, un retroceso del precio para volver a subir de nuevo, pero no tiene realmente no sé, una subida importante en cuanto al precio del dólar en gráficos semanales. Vamos a revisar también el precio del dólar, del petróleo. Si ustedes pueden ver en el gráfico mensual, eh, no había tenido una subida tan importante, pero también el fundamental del conflicto en Irán, pues ha subido bastante el precio en gráfico mensual. Si ustedes lo ven por la parte baja, cerca de esta zona, eran zonas de compra. Realmente en el largo plazo, ya había tenido una corrección en largo plazo el petróleo. Y obviamente lo que se esperaba en un gráfico mensual, que gráfico un año, 2 años, era una subida. Si lo analizamos en cuanto a gráfico semanal, vemos que en análisis técnico, obviamente, te está cerca de una resistencia acá. Tuvo una subida bastante interesante, que desde los $54 casi a los $112 que llegó el precio. Por lo que en técnico, obviamente, el movimiento más probable es para abajo. Entonces, en cuanto a análisis técnico para compras de petróleo, las compras ya no estarían por acá, prácticamente estuvieron por la parte baja. Todo esto también el precio va a variar, va a depender también de cómo se desarrolla el conflicto en Irán. Creo que en este momento se va basando mucho en el fundamental del activo que es el conflicto y obviamente la escasez de petróleo que va a haber, que obviamente afecta directamente a los precios. Vamos a ir ahora a el oro. El oro en un gráfico semanal está teniendo una corrección. Eh, si vemos el máximo del oro estuvo en los $5.000. Y vemos cómo está buscando una de las medias por esta parte. El squeeze girándose a la baja. El RSI también se encuentra hacia la baja. Y vemos que una zona importante sería esperar que se desarrolle este squeeze y buscarlo por la parte baja para poder entrar en un gráfico semanal que es realmente un gráfico de unos 3 meses. Podemos ver también el mensual y vemos que obviamente está topando su máximo histórico en esta zona, por lo que se espera una corrección en los precios en el largo plazo. Vamos a ver obviamente cómo el precio hace rango, cae, que lo más probable es que caiga, también podría ser un rango en un gráfico mensual, pero la probabilidad obviamente más baja es que más o menos lleve unos 8 meses o 9 meses a la baja. Entonces esto es importante saberlo para personas que obviamente quieren protegerse en el oro, sabiendo que puede que tenga correcciones importantes en el largo plazo.
Vamos a ver algo bastante interesante también, que es el SP500, que tiene bastante tiempo realmente que no tiene una caída importante. Creo que desde el 2022 no ha tenido una corrección importante el SP500. Y si ustedes ven el análisis técnico, el squeeze se cuenta por la parte alta. Tenemos el RSI por la parte alta también. Vamos a ver esta vela en gráfico mensual cómo abre el 1 de abril. Pero sí tiene confirmaciones de movimientos a la baja. En cuanto a gráfico mensual, que es más o menos un año. Vamos a ver el gráfico semanal. En el semanal, yo podría decir que no tenía una caída tan importante en realidad. Este, en gráfico semanal obviamente se espera una subida en los precios del SP500, pero puede que no sea tan pronunciada. Puede que vaya buscando un movimiento a la alza, pero hasta que obviamente no rompa la estructura que debería tener, en gráfico semanal debería tener una subida hacia acá, y si devuelve y rompe la estructura sería un movimiento correctivo en gráfico semanal en el SP500. Vamos a pasar ahora vamos a analizar el precio de Bitcoin hoy. Ayer hicimos unos análisis del precio de Bitcoin. Veámoslo. Ya hicimos unos estudios en largo. Vamos a ver el gráfico diario. Y le estábamos diciendo que se encontraba como en un pequeño rango en esta zona. Realmente es un rango, porque si ustedes ven, no tiene movimientos importantes en el precio, lo que está haciendo una pausa. Yo les había comentado que puede que busque la parte baja del squeeze y ahí se podría ver compras. Lo que pasa es que realmente en Bitcoin en gráfico diario no se ve un volumen bastante importante. Entonces el precio se mantiene en un rango en gráfico diario. Yo esperaría ver cómo se desarrolla el squeeze por la parte baja para ver un mejor comportamiento en gráfico diario que un gráfico prácticamente de 2 semanas. Vamos a ver el gráfico de 4 horas. Y obviamente en esta vela ha tenido un retroceso importante, consiguió resistencia por toda esta zona y el squeeze está bastante desarrollado, por lo que obviamente lo que yo lo dejaría sería un movimiento a la baja, buscando cerca de nuevo esta zona que se encuentra acá. Entonces, para entrar en un long, tendría que esperar que el squeeze se desarrolle a la baja y realmente ver cómo se va comportando el precio y si el volumen realmente acompaña al precio, que es lo más importante aquí, que acompañe el volumen del precio. Yo siempre realmente lo que revisamos es Ethereum y Bitcoin. Vamos a revisar Ethereum, que tiene el mismo comportamiento. Puede que ya muchas personas hayan entrado en short en esta zona. Em, pero el squeeze se encuentra cerca de esta zona. Em, y vemos cómo se va desarrollando el precio por esa parte. Esperaría que el squeeze se desarrolle ya para poder entrar en un long gráfico. 4 horas es un gráfico muy bueno para hacer trading. Los que quieren hacer trading, pues lo pueden hacer en este gráfico porque es bastante interesante. Bueno amigos, ha sido un pequeño análisis de los mercados también. Espero les haya gustado el contenido. Si te gusta, no te olvides darle like, suscribirte, seguirme en las redes sociales como Bullmaster Capital y además puedes comparar tus análisis con lo que nosotros estamos llevando en realidad. Muchas gracias por ver este video.